Vivimos en un mundo donde lo inexplicable y lo paranormal nos rodea diariamente. Grupo Enigma presenta Sobrenatural, rumbo a lo desconocido. Tu programa de relatos de terror y suspenso, leyendas urbanas, cápsulas y entrevistas con los protagonistas de lo sobrenatural. Escúchalo todos los martes antes de irte a dormir a las 8 de la noche por Max Radio. Que el terror esté con ustedes. Casi todas las personas comentan haber tenido experiencias sobrenaturales, hechos relacionados con fantasmas, espíritus del más allá, energías atrapadas en el plano, contacto visual con objetos no identificados y, ¿por qué no?, haber sentido la presencia de seres de otro planeta. No importa el momento, mucho menos el tiempo. Nunca falta en alguna reunión el testimonio de alguien que asegura haber visto seres de ultratumba, familiares o parientes de fallecidos. Los relatos en torno a sucesos paranormales parecen cobrar fuerza a lo largo del tiempo. Cada vez son más las personas que comparten la historia. La ciencia da múltiples explicaciones al fenómeno. ¿Serán coincidencias, misterias, paranoias o simplemente sugestiones? No esperes más, llámanos y comparta con nosotros su experiencia sobrenatural. Muy buenas noches, muy buenas noches, amable auditorio que martes con martes nos siguen por Match Radio a través de redes sociales como en Facebook, también como Sobrenatural, en YouTube como Sobrenatural rumbo a lo desconocido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, 21 de marzo, en la emisión número 9, en la que hablaremos de asesinos seriales. ¿Qué hay detrás de este tema en el ámbito misterioso y sobrenatural? Lo sabremos más adelante. Así que lo invito para que siga con nosotros. Sin más preámbulo, como siempre, es un gusto presentar al grupo Enigma, que sin lugar a dudas hace posible una edición más en Rumbo a lo Desconocido. Con gran afecto presento al licenciado Jaime Gómez. Señor, ¿qué nos presentará esta noche? Adelante. Buenas noches a todo el auditorio que está presente ahorita escuchando su programa Sobrenatural, que martes a martes, gracias a Match Radio y al productor ejecutivo Eduardo Cavazos, nos dan la oportunidad de llegar a todos ustedes. Yo por lo pronto, hermano, traigo algunos audios, por lo pronto, de lo que viene siendo la infancia de los asesinos seriales, cómo estuvo que se trastornaron, cuáles fueron los motivos, también los 5 peores asesinos seriales de la historia, y gracias a la colaboración de la gente que está al pendiente de nosotros, que nos proporcionaron algunas llamadas y algunas entrevistas. Yo espero que este material link sea suficiente para despejar algunas dudas de nuestro auditorio con relación a este tema tocante. Adelante. Y también tenemos pocos datos de lo que fue el asesino serial que hubo aquí en Ojinaga, que era el llamado Jorobado de Tierras Nuevas, también para ahondar un poco en ese tema. Perfecto. También saludo al profesor Miguel Olivares, que en algunas ocasiones por motivos de fuerza mayor pues no puede acompañarnos, pero el día de hoy estará con nosotros. Hablándonos sobre qué, profesor. Buenas noches. Buenas noches para todos. Como bien dices, Emanuel, una disculpa por la emisión pasada, la ausencia de un servidor, pero motivos de trabajo nos impidieron estar por aquí, y ahorita con mucho gusto de nuevo acompañarlos y encontrarme con un nuevo compañero de Grupo Enigma, el compañero Urias,
bienvenido a este grupo y a este programa. Yo sé que se enriquece bastante la transmisión con los comentarios. Yo hablaré un poquito sobre 2-3 asesinos seriales, los que dice internet, los más famosos de México, y la gente que vivió por allá los años 50-60 los conocerá o reconocerá. Hablaré un poquito sobre ellos, y ahorita que decía el compañero Jaime de un asesino serial aquí en Ojinaga, traigo el comentario de uno que yo creo que entraría dentro del concepto terrorista, pero de todos modos en una página lo nombran asesino serial, que tuvo que ver mucho con Ojinaga, y ahorita que les comente, parece hasta de película, entonces de eso hablaremos. Y nada más comentarles, compañeros, que si yo vengo tremendamente aterrado, porque apenas empieza la primavera y ya estamos a 37 grados, entonces quién sabe qué nos espere para el verano. Así es, profesor. Bueno, sin lugar a duda, los ciberescuchas estarán muy atentos a sus comentarios, profesor. De nueva cuenta, está con nosotros Adrián Urias, un colaborador más de este programa. Señor, ¿qué nos presentará el día de hoy? Buenas noches. Sí, buenas noches, compañeros. Un gusto nuevamente aceptar la invitación. Ahorita estamos hablando, vamos a hablar sobre asesinos seriales, y yo traigo básicamente las definiciones de lo que es un asesino, los tipos de asesino que hay, las causas que lo orillaron a cometer tales actos. Básicamente son definiciones legales y lo que son los perfiles criminológicos. Espero que les interese. Muchas gracias, Urias, por acompañarnos en esta emisión. Licenciado, platícanos a qué se debe esta música de fondo que el día de hoy programaste. Muy sui generis, muy especial. Yo creo que, pues, no muy tradicional al programa Sobrenatural. Platícanos. Mira, fíjate que oyendo los videos de YouTube donde trataban de los asesinos seriales, traían unos fondos musicales un poco distintos, y dije, bueno, pues ahora vamos a poner esos fondos en Sobrenatural por esta ocasión. Imagínate hablar de un asesino serial y de los expedientes secretos X, como que les iba a causar poco escozor a la gente, pero por esta ocasión nada más. Muy bien, bueno. En nombre de nuestros compañeros Lalo Cavazos, productor de Match Radio, licenciado Rubén Domínguez y Francisco Soria, que no pudieron acompañarnos en esta ocasión, les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos una emisión más. Un servidor, Emanuel Ramírez, en la conducción de este programa. Y sin más, señores y señoras, iniciamos. Bien, vamos a continuar con Sobrenatural el día de hoy, y quiero, antes de pasar los micrófonos y hacer las presentaciones de los temas correspondientes, los teléfonos con la 626-104-1376 y con la 626-108-9528, teléfonos directamente a cabina, donde pueden comunicarse, enviar sus mensajes de WhatsApp también. Pero también les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook, en inbox, pueden mandarnos un mensaje vía inbox y hacer sus comentarios, algún dato que se nos pudo haber pasado, ¿verdad? También se aceptan observaciones y demás. Algunos saludos, ya tenemos algunos saludos de las personas que nos siguen en Sobrenatural, o más adelante los daremos a conocer. Vamos a iniciar, pues, vamos entrando en el tema asesinos seriales, el tema que trataremos en la emisión número 9 de Sobrenatural. Y yo paso los micrófonos a Adrián Urias. Platícanos algunos significados, cuál es la diferencia válgame, se me fue de asesinos seriales o asesinos en masa, cómo se caracteriza, en fin. Te cedo los micrófonos. Muy buenas noches. Adelante, Urias. Sí, gracias. Yo pienso que tenemos que empezar básicamente por lo que es el homicidio. Es un delito. Nomás a ver que, así rápido, lo que es un delito, lo que es un homicidio, para que la gente entienda un poquito más. Si me permite leer.
El homicidio consiste en una acción u omisión mediante la cual se priva de la vida a otro ser humano, ya sea dolosa o culposamente. Es una conducta reprochable, es decir, típica, antijurídica y por regla general culpable, excepto en casos de inimputabilidad donde no es culpable pero sí es responsable penalmente, que consiste en atentar contra el bien jurídico de la vida de una persona física. Esa es una definición de homicidio. La definición de asesino serial, pues más bien lo que basa básicamente un asesino serial es que puede cometer varios homicidios, pero siempre tiene una característica. Aquí dice, un asesino en serie es alguien que comete 3 o más asesinatos durante un extenso periodo con un lapso de enfriamiento entre cada crimen. En medio de sus delitos, ellos parecen bastante normales, una condición que Herbie Keckley y Robbie Hare llaman máscara de cordura. A menudo existe, pero no siempre, un elemento sexual en ese tipo de asesinos. Es decir, un asesino serial es aquel que comete varios homicidios, pero con una característica. Se le llama modus operandi. Modus operandi quiere decir la forma de actuar, la forma como los mata, cómo deja evidencias o los motivos por los cuales se comete dicho homicidio. Se sigue un patrón, ya se hace ritual, ya se hace... Es un patrón que los une. Aunque las personas pueden ser hombres y mujeres, pero tiene que haber algo en común para el asesino. Hay otro tipo de asesinos que se le llama asesino en masa y el asesino itinerante. El asesino en masa es un individuo que comete múltiples asesinatos en una ocasión aislada y en un solo lugar. Los autores algunas veces cometen suicidio por consiguiente en el conocimiento de su estado mental y que los motiva a actuar. De esa manera se deja muchas veces a la especulación. Pocos asesinos masivos que han podido ser atrapados afirman que no recuerdan claramente el evento. Y el asesino itinerante es aquel que de oportunidad, aquellos que viajan de un país a otro, de un lugar a otro, cometiendo asesinos. Estos son un poquito más difíciles de atrapar. Están también los asesinos en masa, pero estos son los que actúan por lucro. Estamos hablando del sicariato, estamos hablando de los homicidas en sí. No sé, ¿alguna pregunta? Aquí hay una duda que tienen muchas personas. ¿De qué diferencia a un asesino serial de un sicario, verdad? Porque ya en ocasiones lo que es un sicario, un asesino a sueldo, le pagan por su trabajo, ¿verdad? Y en el caso de los asesinos seriales, pues como que lo hacen más por placer. Incluso son gente de dinero en ocasiones, que le invierten para hacer ese tipo de actos. A ver si puedo responder la pregunta. No, el asesino serial no tiene que tener muchos homicidios. Puede ser 1, puede ser 3, puede ser cualesquiera. Pero es un asesino que actúa por, se le llama hedonismo. Actúa por actos psicópatas. No precisamente tiene que ser un psicópata, pero sí actúa por perdón, es que se me va. Es una persona que está mal de sus facultades hasta cierto punto. Es una persona que actúa para satisfacer una necesidad, para actuar en base a un ritual. Por ejemplo, aquí tengo una definición de psicópata. Hay varios comportamientos y características que son relevantemente comunes entre los psicópatas. Las personas con trastorno psicopático o psicópatas suelen estar caracterizados por tener un marcado comportamiento antisocial, una empatía y remordimientos reducidos y un carácter desinhibido. Este carácter psicopático puede hallarse en diferentes dimensiones de la personalidad, en diferentes combinaciones. En el conjunto de la población, la definición exacta de psicopatía ha ido variando sustancialmente a lo largo de los años y sigue siendo una materia bajo investigación. Algunas definiciones continúan siendo usadas en la actualidad y son parcialmente complementarias y a veces son contradictorias. Un mito muy extendido es que los psicópatas no pueden o no sienten emociones, tal como ha explicado en la definición científica de la psicopatía.
no se pueden considerar a todos los psicópatas por igual. Hay psicópatas que pueden sentir perfectamente las emociones humanas y hay otros que no. Se han realizado recientemente estudios que revelan que los psicópatas que tienen déficits emocionales los tienen en todas las emociones. ¿Qué quiere decir? Un homicida psicópata no siente lo mismo, no siente rencor, no siente remordimiento. Para él su objetivo es cumplir ese sueño, satisfacer esa necesidad. Es como decir los hedonistas. El hedonista, podría decir que todos somos hedonistas porque todos tenemos una necesidad. Nada más que cuando esa necesidad empieza a ser como un vicio, el matar gente, el satisfacer esas necesidades, estamos hablando de cuestiones psicológicas, sexuales, ya se convierte en un problema. Porque ya tiene que, a toda costa, tiene que cumplir ese objetivo. Esa es la diferencia. Yo tengo otro comentario, mucho que ver con lo que dice el compañero Urias. Una gran diferencia entre el psicópata o el asesino en serie es precisamente que satisface condiciones psicológicas, es decir, mata o por placer o por alguna situación de satisfacción. Se dice que algo que también caracteriza a los psicópatas es que en su niñez sufrieron de humillaciones y abusos físicos, sexuales o psicológicos, entonces de grandes quieren de alguna manera recomponer eso y por eso empiezan a asesinar. De esa manera se sienten o poderosos o que están de alguna manera vengándose de algo que les sucedió en su niñez. Y hablábamos también aquí entre nosotros de que otra característica muy especial es la fantasía. Los asesinos seriales empiezan a culurar acá en su mente, a fantasear, a imaginarse cómo van a matar a su víctima. Y le piensan y de mil maneras, y cuando lo llevan a la realidad lo ponen en práctica. Yo no sé si el compañero Urias, ustedes también traigan por aquí un poco de perfil psicológico, es decir, desde la niñez hay ciertas características que van identificando precisamente estas personas que en la edad adulta van a ser asesinos en serie. Yo traigo 3 características, a ver si las compartimos. Primero, la piromanía. Desde niños les sienten gran satisfacción por prenderle fuego a todo. Y es satisfacción, como lo decía el compañero, se sienten a gusto quemando por ahí. Yo creo que no todos lo sentimos, ¿verdad? Nada más este tipo de personas. Y algo muy característico, crueldad hacia los animales. Empiezan a lastimarlos, a matarlos, y eso lo vuelven práctico después en los humanos. No sé si vieron en las noticias de hoy de que han encontrado algunas vaquitas marinas por allá en el Golfo de California, torturadas. ¿No han visto las noticias? No. O sea, las vaquitas las pasan en la televisión con heridas, con cortadas, es decir, las estuvieron torturando. Entonces puede ser que esta gente que lo hizo sea un asesino en serie del mañana, ¿eh? Y finalmente... Que estuviera practicando, Mike, ¿o qué? ¿Perdón? Que estuviera practicando, ¿o qué? Probablemente desde niños están practicando cómo hacer. Y lo que decía también el compañero Urias, fíjense bien, los psicópatas no sienten empatía por el dolor de la gente que están torturando. A ellos los satisface torturar hasta que acaban con su víctima. Y una característica más, y esta sí se me hizo muy extraña, la enuresis. No sé si un doctor pudiera hablarnos de lo que es. Yo tengo aquí la idea de que es de los que se hacen pipí en la cama desde niños. Entonces también es una característica de los asesinos seriales. Yo creo que sería muy básico lo que decías, Jaime, ¿qué distingue uno de otro? Pues precisamente los perfiles psicológicos. Yo pienso que, por ejemplo, recuerdo en cuanto a ese tipo de situaciones, recuerdo el caso de uno de los asesinos en serie más sonados. Recordemos que un asesino en serie no tiene que, básicamente lo que llama la atención es el cómo lo hace y por qué lo hace. No es tanto el número de víctimas, porque si nos vamos a asesinos en serie por el número de víctimas, pues tenemos a un Hitler, tenemos a un, no sé, mexicanos. Ahorita a mi mente recuerdo el Pozolero, que llevaba más de 200 víctimas. Pero ¿Hitler podría ser un asesino en serie? es un asesino en masa. Ah, ok. Es un asesino en masa, claro, no, qué buena pregunta. Okay. Pero porque él quería acabar con los judíos y con los húngaros, me parece, no me acuerdo cuál es la otra etnia, pero para exterminarla completamente del planeta.
él quería acabar con toda una especie. No le importaba si eran hombres, mujeres, niños. Él quería acabar con esa especie, ese era su objetivo principal. Y retomando un poquito el tema sobre Jeffrey Dahmer, esta persona fue un buen hijo. Toda su historia la pueden ver en internet. Fue un buen hijo. Lo que pasa es que él tenía una compulsión. Él fue un asesino homosexual, torturaba y mataba a sus víctimas. Mataba y torturaba, perdón. Y lo que hacía era que cuando tenía una pareja, no soportaba el que esa persona se fuera de su lado, y por eso las mataba. Él incluso, la base de su psicosis, por decirlo de una forma, él quería tenerlo siempre a su lado. Inclusive él quiso hacer un zombie. Hizo una trepanación. Una trepanación es perforar el cráneo de una persona, inyectarle ácido para afectar su cerebro y que se quedara con vida, para que cumpliera todas sus satisfacciones. Él en su mundo, pues muy de él, eso pensaba, y pensaba que eso iba a funcionar. No pensaba en la vida de esas personas. Ese es uno de los temas. Y como él hay muchos. ¿Más? ¿Un comentario? Emanuel, tengo aquí una colaboración del señor Jorge Gallo, de la Ciudad de México. Déjame decirte que el señor Gallo es investigador paranormal a nivel nacional. Fue él junto con algún grupo de amigos que tuvieron la revista Portal Más Allá y fueron colaboradores también de la revista Zona Siniestra, y va a empezar a colaborar con nosotros mandándonos cápsulas, audios, así como nuestro amigo Emanuel Sebastián Adonay, que nos manda de México, que por cierto esta ocasión no pudo mandar nada. Jorge Gallo lo hará igual, y no sé si nos permitas compartir el material. Esta vez no, Lick, esta vez no te permito. No se crea, para hacer un poco dinámico esto. Ahora sí que le hice caso al productor ejecutivo. Me dijo Lalo Cavazos que te dijera que no. Pero bueno, claro que sí. Saludamos a nuestros colaboradores en la Ciudad de México, que sin lugar a duda aportan temas de análisis, y vamos a escucharlo y lo analizaremos. Yo les pido a mis compañeros, vamos a poner atención al audio, y regresando vamos a analizar este tema. Adelante, licenciado. Hay fenómenos para los que la ciencia aún no tiene explicación, hechos que numerosos estudiosos de lo paranormal aseguran que hay algo que rebasa nuestra comprensión y toda lógica humana, pero aunque no los veamos, esto no quiere decir que no existan. Tal es el caso de los asesinos delirantes, personas que parecen normales, que conviven entre nosotros, pero hay algo que perturba su mente y los hace perder el contacto con la realidad. Pero ¿todo es producto de algunas alteraciones en su cerebro? ¿La psiquiatría es capaz de explicar una enfermedad mental? No debemos olvidar que la dimensión de los vivos está habitada por seres oscuros, del bajo astral, que tienen un poder limitado, pero que en personas que son débiles de carácter y tienen una autoestima muy baja y un amor propio por los suelos, pueden alterar su fragilidad y condicionarlos para dañar a sus semejantes, y de esta forma condenar su alma al infierno. Hoy analizaremos el caso de una persona que en su momento se convirtió en un asesino múltiple. Este caso lo vivió Michael Owen Perry, quien nació en Luisiana, Estados Unidos, y desde pequeño mostró rasgos de esquizofrenia. Era un chico distraído y poco sociable, pero su situación se agudizó con la repentina muerte de su hermano mayor en un accidente de trabajo. Tanto Michael como su hermana padecieron la repentina desaparición de su hermano, por lo que ambos fueron tratados por un psiquiatra. El caso de Michael fue irónico, pues mientras su personalidad se volvía tímida y retraída, al mismo tiempo se convertía en un virtuoso músico, tocaba la trompeta con gran habilidad, por lo cual decían que triunfaría en ese campo del arte. Sin embargo, también era adicto a la televisión, por lo cual fue creando una obsesión con la cantante y actriz Olivia Newton-John, que seguramente identificamos y recordamos como pareja cinematográfica del también actor y bailarín John Travolta. La obsesión de Michael Owen fue en aumento. Decía que escuchaba voces, y él reconocía la voz de Newton-John, que no dejaba de estar presente en su mente.
La escuchaba a todas horas. Decía que ella tenía poderes telepáticos y que se comunicaba con él. Su esquizofrenia llegó al grado de llevarlo a cortar los árboles que estaban cercanos a su casa, para que no hubiera interferencia, y la comunicación fuera clara y nítida, y así estuvo por mucho tiempo, hasta que de plano su mente reventó. Aseguraba que Olivia Newton-John se comunicaba telepáticamente y que no lo dejaba en paz. En un principio, él se enamoró de ella y le mandó centenares de cartas, contándole sobre las cosas que le pasaban. Pero al ver que su mente era atormentada por ella y que ese enlace telepático lo estaba volviendo loco, decidió terminar con el problema. Las cosas, lejos de mejorar, empeoraron y comenzó a ver cadáveres en descomposición, cuerpos pestilentes y corroídos por gusanos y otras alimañas que aparecían a su alrededor. Sus alucinaciones ya no solo eran auditivas, sino ahora también visuales. Viajó a Malibú, California, donde residía la cantante, con la intención de asesinarla. Sin embargo, los guardias de la casa le impidieron siquiera acercarse a la lujosa finca. Derrotado y frustrado, regresó a Luisiana. Entró a su casa y encontró a sus padres durmiendo. Sin pensarlo y a sangre fría, los acribilló a balazos. Luego cruzó la calle y entró a casa de sus primos, quienes también se encontraban durmiendo. Del mismo modo, los mató a balazos. Con $3,000 que tomó de sus padres, huyó a Washington, D.C., donde se escondió en hoteles baratos hasta que lo encontró la policía, acusándolo de robar un radio portátil. En el cuarto del hotel donde estaba, lo hallaron con 9 televisores encendidos, todos en estática, o como lo llamamos comúnmente, con lluvia en la pantalla. Durante el juicio que enfrentó por la muerte de 6 personas, fue declarado como demente y no enfrentó los cargos de una forma normal, sino que fue llevado a un hospital psiquiátrico, evadiendo así la pena de muerte o, en el mejor de los casos, la cadena perpetua. Sin embargo, diversos estudiosos de los fenómenos paranormales aseguran que en verdad no estaba loco, sino que algún ser del bajo astral se apoderó de su debilidad mental, aprovechando su juventud y el gran dolor que pasaba por la muerte de su hermano. Tal vez nos dé risa el saber que este tipo escuchaba la voz de una afamada cantante, que en ese tiempo se encontraba en la cúspide de su carrera. Pero, ¿hemos pensado en otra posibilidad? Recordamos que los demonios existen y que deambulan entre nosotros. Además, eso es lo que ellos buscan y quieren, apoderarse de un cuerpo débil para hacer el mal y condenar a esa alma al infierno. ¿Cuántas veces hemos pasado por momentos de debilidad y angustia? Entonces, ¿un demonio menor puede entrar en contacto con nosotros en esas circunstancias? Por supuesto que puede, pues nosotros mismos le abrimos las puertas de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Estos demonios aprovechan las crisis espirituales por las que atravesamos para influirnos y llevarnos a tomar malas decisiones. La diferencia entre las personas fuertes y las débiles es que en las primeras las crisis son pasajeras y su espíritu se recupera. En los débiles, los demonios encuentran un cuerpo al cual manipular y convertir nuestra existencia en un cúmulo de fracasos y en rachas de mala suerte que parece no tener fin ni una explicación lógica. Soy Jorge Gallo García, investigador de lo paranormal de Puerta al Más Allá. Te invito a que busques mi página en Facebook y mi blog en Blogger. En la página del Face encontrarás la liga, donde te comparto relatos e investigaciones de terror y de misterio, de gente común y corriente que decidió salir del anonimato y nos comparten sus aterradoras experiencias. Gracias y hasta la próxima. Ahí está la colaboración del compañero Jorge Gallo de la Ciudad de México, pues de su manera muy particular, ¿verdad? De ver este tema, ¿verdad? De lo que él juzga y cree que es la manera de actuar de los asesinos seriales. No sé los compañeros qué piensen de esto. Sí, si me permite un poquito estar en desacuerdo con lo que dijo el anterior colaborador. Aquí tengo un escrito cuando dice, si me permite, cuando se refería a los psicópatas.
Cuando el público en general oye el término psicópata, inmediatamente piensa en violencia. Sin embargo, la psicopatía existe tanto en el mundo criminal como en el mundo civilizado, y muchos psicópatas no tienen ninguna historia de violencia en su pasado. Esto no significa que no haya psicópatas con tendencia a la violencia, pero lo contrario es que todos tengan esa tendencia. Es igual de falso. Los psicópatas tienden a crear códigos propios de comportamiento, por lo cual solo sienten culpa al infringir sus propios reglamentos y no los códigos sociales comunes. Sin embargo, estas personas sí tienen conocimiento de los usos sociales, por lo que su comportamiento es adaptativo y pasa inadvertido para la mayoría de las personas. Y aquí también tengo otro en lo que se refería a la esquizofrenia. Permítame. Compañero, en lo que buscas ahí este tema, Correcto. Tenemos una llamada telefónica. Vamos a ver. Gracias. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Soy el licenciado José Alberto Ruiz Ochoa. Me presento, soy criminólogo y abogado de profesión, con conocimiento suficiente de asesinos seriales. Muy bien, licenciado, gracias por sintonizarnos, por seguirnos en Sobrenatural. Adelante, estamos hablando el día de hoy de asesinos seriales. Me imagino que, como lo manifiesta como criminólogo, ¿nos puede dar alguna explicación o qué comentario tiene al respecto? Adelante, buenas noches. Bueno, primeramente es un tema muy interesante el de los asesinos seriales. En primer término, podemos hablar desde la peligrosidad del asesino serial hasta los rasgos psicológicos que lo inducen a llevar a cabo este tipo de situaciones. Por ejemplo, un asesino serial, si la pregunta es si es peligroso, puede ser sí y no a la vez. Es decir, si tú no correspondes a la fisionomía o los rasgos psicológicos que el asesino serial percibe, tú puedes ser una persona que no es peligrosa. Pero si tú coincides con los rasgos psicológicos que esta persona está buscando, pues obviamente tú sabes ser una persona muy peligrosa para él. Es decir, tú puedes dormir con un asesino serial y no te puede pasar nada siempre y cuando no cumplas con el perfil psicológico o físico que él anda buscando. Muy bien, adelante, síguenos platicando eso. Por ejemplo, tenemos en la actualidad hay varios asesinos seriales en México. También los más famosos son obviamente los americanos, pero tenemos inclusive colombianos desde Garavito, americanos como Ted Bundy, como John Wayne Gacy, etcétera, los cuales perseguían cierto tipo de perfiles. Este tema en general es muy interesante por los rasgos psicológicos que afronta y que revelan, ¿verdad?, cada uno de estos tipos de personajes que a lo largo de la historia han sido controversiales y han sido, pues, de cierta forma hasta afamados por el tipo de comportamiento que han llevado. Este tipo de delincuentes son comunes en todo el mundo, pero en la actualidad, ¿verdad?, se desconocen nuevos integrantes a estos rubros. Se ha tratado de erradicar. En México no se ha llevado porque no existe un control, un perfil criminológico para ellos. Han sido muy pocos, como el tipo Mataviejitas, en la Ciudad de México. Pero así es. O si tengan alguna pregunta que hacerme, más bien sería. Licenciado, ¿el asesino serial nace o se hace? ¿Qué nos puede decir al respecto de eso? El asesino serial, mire, podemos englobar como un todo. Desde César Lombroso decía que los asesinos nacían. Hay rasgos que se encadenan al comportamiento de un asesino. Por ejemplo, es un entorno biopsicosocial, se llama, desde el entorno biológico, que es decir, desde el nacimiento, desde el entorno social, la sociedad, el comportamiento así, y también el aspecto psicológico. Yo considero que hay un factor determinante en este tipo de asesinos. Por ejemplo, en este caso sería el psicológico meramente, que es el que lleva a tomar ese tipo de comportamientos. Pero
los tres entornos, tanto el biológico y el social, tienen e influyen de manera constante en este tipo de asesinos seriales. Muy bien, licenciado, aprovechamos su intervención. Aquí tenemos otra pregunta de otro colaborador de Sobrenatural. Sí, dígame. Buenas noches, licenciado, y gracias por apoyarnos en la transmisión. Nada Sí. más, si pudiera abundar en el perfil psicológico, me imagino que ustedes por ahí, cuando se topan con casos como estos, elaboran perfiles psicológicos. El perfil psicológico de un asesino serial es muy amplio. Las características psicológicas que predominan en este tipo de personajes o delincuentes son del tipo obsesivo-compulsivas regularmente, ¿verdad? También van obviamente encaminadas a tipo neurosis, pero psicosis, esquizofrenias, pues es lo más regular que existen entre este tipo de personajes. También recordemos que el asesino serial tiene que tener, o en su mayoría se ha percibido un coeficiente intelectual alto. Por eso la psicosis es poco frecuente en este tipo de asesinos, porque siempre van encaminados a... ellos quieren sentir un placer al momento de realizar ese tipo de ilícitos, placer tanto desde físico y emocional. Entonces, no quiere decir que estén locos, bueno, sí están locos, pero su locura la llevan en un nivel diferente al considerado como el habitual o el normal. De Chihuahua. Lo estamos escuchando por el radio. Ah, muy bien. Regularmente lo escuchamos. Pues enviamos el cordial saludo y agradecemos que nos siga en Sobrenatural. ¿Algún otro comentario? No, pero yo creo por mi parte sería todo. Es un tema que bueno que lo exploren, ¿verdad? Es un tema muy sofisticado y muy importante en la vida, porque hay que tener conocimiento de que este tipo de personajes o personas pueden estar inclusive entre nosotros y siquiera de darnos cuenta. Como les había comentado, un asesino serial es peligroso sí y no a la vez. Si no cumples con el perfil, nunca te va a atacar, pero si cumples con el perfil, pues obviamente vas a caer ahí, ¿verdad? Entonces sí es muy importante tener conocimiento en ese sentido. Licenciado, muchas gracias por su aportación. Lo invitamos para que siga colaborando con nosotros en otro tema en el que pueda usted abundar algo de conocimiento. Muchas gracias por sintonizarnos, por seguirnos. ¿Algún saludo en especial ya para despedirnos? Sí, un saludo por acá para toda mi familia aquí en la ciudad de Chihuahua y saludos a ustedes por allá en la cabina. Muchas gracias, licenciado, por su aportación. Estamos muy pendientes y lo invitamos, le digo, como lo repito, en otra emisión a lo mejor pueda colaborar con nosotros con más datos. Cuando guste invitarme a la orden. Muchas gracias, muchas gracias. Pues aquí lo interesante es que desde ciudades como Chihuahua se comunican para tenernos al tanto de este tipo de temas. Y qué interesante, ¿verdad?, que un criminólogo lo estuviera oyendo en estos momentos y nos pudiera comentar algo sobre este tema. Así es. Antes de continuar, porque nos quedamos pendientes, Urias, con lo que estabas buscando. ¿Ya lo localizaste? Muy bien. Antes de continuar, yo agradezco a todos los radioescuchas que sintonizan a través de Match Radio. Y quiero enviar salud de nuestros seguidores que día con día por ahí nos dejan algún mensajito o nos escriben directamente a los teléfonos que están aquí en cabina, 626-104-1376 y 108-9528. Vamos a ver, envío saludos hasta El Paso, Texas. A Karime Ramírez por allá que nos escucha y sus amistades. Muchas gracias por sintonizarnos. También a nuestro buen amigo Carlos Molina en Ciudad Capital, Chihuahua. Le enviamos también un cordial saludo desde Ojinaga, Chihuahua, México. Para Abelardo Martínez, Ivonne Alcalde Esdique, Jesús Matías, Claudia Medina, Eduardo Fernández Gamboa,
Jaime Carlos Jacobo Samano, Lluvia Hernández, Roberto Díaz Vázquez, Laura García, Abelardo Castillo, Mayra Oliveira, Blanca Alejandro Reyes, Sol Alarcón, Rafael Caro, Luis Enrique Conterato, Carlos Millán, José Ángel Monroy, Delma Leiva Samaniego. Algunas de las personas que nos mandan por ahí sus mensajes y que nos siguen en la página de Sobrenatural Rumbo a lo Desconocido. ¿Algún mensaje, algún saludo en especial, profesor Urias? Estoy bien. Pues estamos en los minutos de saludos, claro que sí, Emanuel. Saludos para Glendalí, Rocío, Ramón, Diana, Ariel, los chicos de segundo A de la Secu Federal, a Roberto Rodríguez, al ingeniero Axel y a la hermosa Tania también de tercero A. Y nada más una estadística rapidito, parece mentira, pero ya llevamos 9 programas. Por aquí tengo, en cuanto suben a YouTube para reproducciones, ya llevamos como 700 reproducciones, compañeros, en los 8 programas anteriores. Quiere decir que va creciendo nuestro público y esperemos que en esta emisión crezca aún más. Así es, les enviamos el cordial saludo a todos y los invitamos para que nos manden sus mensajes, sus comentarios, alguna aportación, con todo gusto aquí le vamos a dar seguimiento. Licenciado, ¿algún mensaje en especial de tu lista que traes por ahí? Sí, aquí un mensaje para Jesús Chávez, para Tito V. Rodríguez Corrales y para Waldo Ávila, que están al pendiente del programa. Muy bien, muchas gracias por seguir. Y bueno, continuamos con este tema de asesinos seriales. Sin lugar a duda es un tema con mucha tela de donde cortar. Adelante, Urias, nos quedamos con algo pendiente. Sí, muchas gracias. Básicamente agradeciendo la colaboración del licenciado que nos habló de Chihuahua. Bastante clara, bastante precisa y sobre todo, ¿cómo se llama? Nos despejó muchas dudas respecto a eso. Gracias por esa colaboración. Yo pienso que lo que causa un poquito de escozor, un poquito de morbo en cuanto a los asesinos seriales es que no entran dentro de la... Se salen de la norma, por eso causa tanto escozor. Y lo que se refería, volviendo un poquito al tema, lo que se refería a la persona anterior, al licenciado, sobre la esquizofrenia. Aquí tengo un dato. Esquizofrenia. Contrariamente a la opinión popular, rara vez los asesinos en serie son esquizofrénicos o están motivados por alucinaciones y o voces en sus cabezas. Muchos pretenden ser exculpados por razón de la locura. Sin embargo, existen unos cuantos casos genuinos de asesinos en serie que fueron tratados según tal concepción. Por ejemplo, Herbert Mullin masacró a personas después de oír unas voces que le dijeron que los asesinatos eran necesarios para prevenir un sismo en California. Eso es lo que se le conoce como el asesino misionero. Ed Gein es en el que se inspiró la película de El silencio de los inocentes. Ed Gein alegó que al comer los cadáveres de mujeres que se asemejaban a su madre difunta, él podía preservar el alma de su madre en su propio cuerpo. Mató 2 mujeres que le recordaban a su madre, comiéndose a una y siendo arrestado mientras se encontraba en proceso de preparar el segundo cuerpo para consumirlo. También usó la carne de los cadáveres exhumados para dar forma a un traje de mujer para sí mismo y de esta manera poder convertirse en su madre, a la vez que no dejaba de tener pláticas consigo mismo en una voz de falsete. Después de su arresto fue emplazado a una institución mental por el resto de su vida. Tenemos muchos ejemplos de muchos homicidas, por decir algunos. Está Ed Gein, está Andrei Chikatilo, está el que se disfrazaba de payaso. Hay muchos. Es por la forma en que, y se han hecho muchas películas respecto a ellos. Pero digo que lo que más causa escozor es eso, la forma en cómo cometen los crímenes. No es tanto la cobertura mediática que le dan los periódicos, las películas, sino básicamente lo que debemos de fijarnos es en la forma en cómo lo hacen. No sé, sería todo mi comentario. No sé, ¿alguien más? Lo que dice Urias tiene no algo, sino mucho de razón. Pero fíjate que hay casos, cuando estuve buscando audios en YouTube, que Charles Manson, que es uno de los más afamados en los medios, pues resulta un cordero junto a los otros, porque
tiene muy pocos casos y no tenía implícito el sadismo que otros con menos reconocimiento que él. Charles Manson nunca cometió un homicidio. Es el dato que desconocíamos de la gente, nos ha hecho pensar con el tiempo que él ejecutaba los asesinatos y mira, estamos dando cuenta de que nos están dando a tole con el dedo. ¿Algún comentario, profesor? Pues yo traigo algo sobre asesinos mexicanos, no sé si hay tiempo a abordarlo. Adelante, nos esperamos por ahí algo, Jaime, si hay por ahí alguna llamada extra o le damos a mexicanos. Sí, adelante. Yo traigo por aquí a 3, si me permiten leo primero 2 y dejamos un espacio para ustedes y al último le leo lo de un americano que les digo que tiene que ver con Ojinaga y con un, pues que nos disculpe, un expresidente municipal. Sí. Entonces el primero es Goyo Cárdenas. Ahorita hablábamos de que no es necesario de que vayan a cometer 1000 asesinatos para considerarlos como psicópatas. Goyo Cárdenas es conocido como el estrangulador de Tacuba y él nada más se aventó a 4 personas. Y ahorita hablábamos de todos los antecedentes que debe tener el psicópata, de los perfiles. Precisamente Goyo Cárdenas, de niño su madre lo reprimió bastante hasta la adolescencia. Y también característica que se nos está pasando es que muchos de los asesinos seriales son genios, tienen un coeficiente intelectual por arriba de los 167, es decir, casi super genios. Goyo Cárdenas era de este tipo, tenía alto coeficiente intelectual que le permitió estudiar hasta en una universidad. Su primer crimen, el 15 de agosto de 1942, por ahí consiguió abordar a una prostituta, se la llevó a tener relaciones y después la ahorcó. 8 días después también, ahorita decíamos que se siguen patrones, aborda a otra prostituta y como en la situación anterior tiene relaciones y también acaba con ella. Y lo que es característico aquí es que todas son adolescentes menores de edad y que en cuanto las asesina las entierra en el patio de su casa. 6 días después ataca a otra prostituta, mismo procedimiento, la asesina con un cordón, la entierra en su casa y finalmente ataca a otra niña. Nada más que en esta ocasión esta jovencita era hija de un alto personaje de la Ciudad de México y empiezan las investigaciones y finalmente lo descubren. Es decir, en poco más de 15 días comete 4 asesinatos. Y yo veo aquí de que también tienen que ver mucho los medios de comunicación. Le dieron tanta publicidad que les digo está considerado como el asesino serial más famoso de México con 4 asesinatos. Ya recalco que no tienen que cometer 1000, ¿verdad? Para considerarlos como un alto asesino, pero con 4 Goyo Cárdenas fue considerado así. Otras, las Poquianchis, yo no sé si les hayan mencionado, hayan escuchado este nombre, creo que hasta película hay. Una película mexicana. Las Poquianchis eran 4 hermanas que nacieron en Guanajuato y que regenteaban por ahí en Jalisco y en Guanajuato precisamente algunos burdeles. Sus víctimas, claro, eran prostitutas que trabajaban para ellas, iban planeando los crímenes. A los clientes también por ahí se los aventaban, incluso a los bebés de estas sexoservidoras que trabajaban para ellas, algunos también los asesinaron. Y aquí les doy el dato, sus víctimas fueron más de 150 personas. Entre las 4 asesinaron a más de 150 personas, lo que las convierte en las asesinas seriales más prolíficas, es decir, que más asesinaron en todo el país. Y les digo por qué se llamaban las Poquianchis. Por ahí dentro de todo su negocio se iban haciendo de cantinas. Y una vez le compraron una cantina a un homosexual. Y esta cantina, al homosexual, perdón, le decían el Poquianchis, no sé por qué, así le decían al homosexual, y se quedó con ese nombre de la cantina y del ex dueño, se les quedó ese mote a ellas, las Poquianchis. Repito, más de 150 asesinatos. Y ahorita les leo un poquito, y ya por aquí el compañero Urias descubrió que se trata de Luna Bomber. Sí, en ese sentido de las Poquianchis yo tengo un comentario. Esa película la hizo, me parece que Angélica Aragón, Gonzalo Vega, me tocó verla.
Ahí lo importante o lo que cabe resaltar de esos homicidios de las Poquianchis es básicamente el poder de dominar a una persona en su pensamiento, y sobre todo la cosificación de la mujer, la cosificación de la persona. Ellas estaban solo para un medio para un fin. Eso es donde por eso son una característica de los asesinos seriales, la cosificación de las personas. No importa, para ellos no son mujeres, no son personas, solo son un medio para llegar a un fin. Ese sería mi comentario. Muy bien, gracias por sus comentarios. Licenciado, traemos por ahí otro audio que nos presentaste al inicio del programa. Coméntanos algo de eso. Sí, mira, todo tiene su origen, y aquí traemos un audio que habla sobre la infancia de los asesinos seriales. Ahí veremos un poco de dónde nace la perversión o el desequilibrio de varios de ellos. Muy bien, adelante, vamos a escuchar esta aportación del licenciado Jaime Gómez. Adelante, bueno. Sí. Observen bien. Les pregunto, ¿qué tienen en común estos niños? Que todos sufrieron una infancia problemática y entonces crecieron para convertirse en asesinos seriales, como este. Conozcamos las historias de su niñez. Difícil de creer. Aileen Wuornos fue la hija de una madre adolescente y un padre condenado por abuso sexual al que nunca conoció. A la edad de 4 años, su madre la abandonó junto con su hermano mayor y pasaron entonces al cuidado de sus abuelos. Pero eso no mejoró la situación familiar, sino todo lo contrario. Su abuelo era un alcohólico que solía golpearla y abusar sexualmente de ella desde muy pequeña. Por lo mismo, desde los 11 años, Aileen ya ofrecía servicios sexuales en la escuela a cambio de cigarrillos, droga y comida. Al cumplir 14 años, se embarazó de un amigo de su abuelo, que la violó. Meses después de dar a su bebé en adopción, su abuelo la corrió de la casa y comenzó a ejercer la prostitución para sobrevivir. A lo largo de su vida, Aileen mató a 7 hombres mientras trabajaba como prostituta. Fue condenada a muerte por sus crímenes y a la edad de 46 años la ejecutaron, pero su abuelo jamás fue condenado por sus abusos hacia ella, ni a las personas que contrataron sus servicios sexuales, cuando era así, tan solo una niña que terminó en un monstruo. Uno de los primeros recuerdos de John Wayne Gacy fue el de una golpiza que le dio su padre con un cinturón de cuero a los 4 años de edad. Ese tipo de sucesos fueron comunes a lo largo de su infancia. Su padre solía golpearlo e insultarlo frecuentemente, menospreciando su hombría y comparándolo desfavorablemente con sus hermanas. A pesar de esto, Gacy nunca dijo odiarlo. Es más, él lo quería y buscaba su aprobación más que nada. Años después, Gacy llevaría una doble vida. Era un padre de familia, hombre de negocios y voluntario en centros comunitarios donde alegraba a los niños disfrazado como payaso. En la otra faceta, era un depredador que violó, torturó y mató a 33 hombres, entre adolescentes y jóvenes adultos. Richard Ramírez, un asesino serial apodado el Merodeador Nocturno. A los 13 años presenció algo que perturbaría a cualquiera. Su primo Mike, un veterano de la guerra de Vietnam, asesinó a su propia esposa de un disparo. Richard, repito, de 13 años, estaba tan cerca que la sangre le salpicó el rostro. Un rostro que cambió y se volvió más duro. A principios del año 2006, la gente en la Ciudad de México comenzaba a entrar en pánico por un asesino serial que desde hace años atacaba a mujeres de la tercera edad. Se llegó a pensar que el asesino era un hombre fornido, que las golpeaba y estrangulaba. Pero resultó ser una mujer, Juana Barraza, apodada la Mataviejitas.
El odio que sentía hacia las mujeres mayores provenía de su odio hacia su propia madre. Una mujer alcohólica que fue capaz de dejar que varios hombres abusaran de su hija menor de edad durante una reunión. Sí, abusaron de ella a cambio de licor. Todo el tiempo se buscan nuevas soluciones para detener el crimen, desde prohibir la venta de armas hasta permitir la pena de muerte, pero tal vez una mejor solución sería actuar para garantizar que todos los niños puedan crecer en un ambiente lleno de amor y respeto. De lo contrario, las consecuencias pueden ser las que acabamos de contar, las que acabamos de ver. Todas difíciles de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima. Ahí está esa colaboración de Sergio Sepúlveda para Sobrenatural, para que vean que tenemos colaboradores de talla nacional. Muy bien, muchas gracias por esta aportación, licenciado. Envío más saludos para Ángela Hernández, Wendy, Tatiana Ospino Castro, para Santana Rojas, Abelardo Martínez, Ivonne Alcalde, Gabriela Prieto Rey, Ceci Torres, vamos a ver, Laura García, Pilar Conde, Cecil Torres, Roberto Díaz Vázquez, José Ruiz, Ángela Hernández. Bueno, son algunos de los que nos escriben y nos siguen por Facebook en Sobrenatural. Continuamos con más de este tema que estamos analizando el día de hoy en la novena emisión, la emisión número 9. ¿Qué tenemos a continuación, licenciado? ¿Tenemos algún audio, algún análisis de lo que comentó Sergio Sepúlveda en este audio? Ahorita recordando los asesinos seriales mexicanos, estoy recordando de aquí de cercanos a Chihuahua, estamos hablando de Abdel Latif Sharif, el asesino de las muertas de Juárez, que era egipcio, que murió no sé cuántos años hace. Estamos hablando de un Maturino Reséndiz, el asesino de las vías, me parece que era de por aquí Chihuahua, o al parecer mató a personas originarias con raíces en Ojinaga. Sí, déjame decirte que en ese caso del asesino de las vías, aunque muchos piensen que Ojinaga está alejado del mapa, hubo una víctima, hija de una señora aquí de la ciudad de Ojinaga, que fue víctima del asesino de las vías. Un hombre que aprovechaba cuando pasaba el tren por esas partes o las casas cercanas, y aprovechaba para forzar las puertas, para quebrar ventanas y meterse, y las víctimas no oyeran absolutamente nada. Aprovechaba también el tren para escapar en él, y duraron varios tiempo para encontrarlo. Creo que el último fue el que se entregó. Lo entregó, si mal no recuerdo, una hermana de él, y eso me parece que por la recompensa, no me acuerdo ahorita los datos exactos. Y también recordando un poquito los asesinos seriales mexicanos, en Chihuahua tenemos algunos, por ejemplo ese que comentaron, Richard Ramírez era originario de Ciudad Juárez. Está en Ciudad Juárez, cuando las muertas de Juárez, está uno de apellido Martínez, también Medina o algo así, era al parecer socio de Sharif, o sea que culpaban, un hijo de un diputado, algo así. Tenemos a un caníbal, aquí en el caníbal de Chihuahua, y tenemos algunos otros homicidios que, si bien no han sido seriales, pero sí han causado recientemente escozor en toda la sociedad, y no en toda la sociedad ojinaguense, sino chihuahuense, y en todo el país, por la forma en cómo se han cometido los asesinos. Esto le está hablando un homicidio de un niño y una muchachita que mató por allí a sus padres. Hubo también en Ciudad Juárez un asesino igual. Hubo un joven que cometió parricidio en Ciudad Juárez, que mató a toda su familia, mató a sus padres y me parece que un hermano. Eso fue hace alrededor de 5 años. Chihuahua y Ojinaga no estamos exentos de ese tipo de situaciones. Yo tengo otro comentario, pero primero ojalá y nos hablaran 626-104-1376 y el 626-108-9528. Alguna comunicación, alguna aportación de nuestros radioescuchas aquí en Match Radio.
ahorita no sé si se fijaron en lo que finalizó Sergio Sarmiento. Primero, Sepúlveda, perdón, los dos trabajan en TV Azteca. Hay una constante, estamos hablando que los psicópatas o seriales en su niñez tienen alguna cuestión que hay que los desbalancea. Y al final comenta Sergio, no sé si lo escucharon bien, de que ojalá en todas las familias de México y del mundo no se dieran estos casos. Yo creo que como padres tenemos una gran responsabilidad de educar bien a los hijos, porque puede ser que el día de mañana sean casos de estos de los que estemos comentando. Entonces vean la importancia de ser padre de familia y de ser buen padre de familia, ¿verdad? No nada más así de nombre o de a mentiritas. Profesor, sería interesante, te gané el micrófono, licenciado. También poder identificar o poder apreciar cuando existe algún problema en el menor que sea síntoma de ponerle atención, de buscar algún terapeuta, algún psicólogo. Bien lo dice, es necesario educar de la mejor manera a los hijos, pero también estar muy atento a todas las conductas, a las conductas que puedan realizar, y pues a cómo se manifiesta, cómo se expresa, cómo se conduce con sus amigos en la escuela. Estar muy atentos, porque a lo mejor pueden hacer algo antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Así es, también usted, profe, que está cerca de los alumnos y de todo esto de la adolescencia, el bullying implica poco en este tipo de casos. ¿Será un detonante para un asesino serial? Pues pudiera ser, ¿verdad? Porque estamos hablando de que bullying es violencia también. ¿Cómo sabemos si por ahí a alguno de los chicos que están bulleando le despiertan esa semillita o ese germen de que si lo atacan con violencia quiera devolver la violencia? Aunque no creo que sería, ¿verdad? Pero sí puede la agresión regresarse y volverse también agresión. Refiriéndonos al tema, profesor, fíjese que como hemos mencionado en programas anteriores, también el cine va implicado en este tema. Hay varias películas, por mencionar algunas: la de Zodiaco, que salió en el año 2007, La Matanza de Texas de 1974, la cual se dice que está basada en hechos reales, Psicosis en 1960, El Silencio de los Corderos en 1991, Seven en 1995, Ciudadano X en 1995, Monster, la película de Sa, el vampiro, American Psycho, Asesinos Natos, Desde el Infierno, El Estrangulador, entre otras cuantas, sin contar las de Mario Almada, ¿verdad? Yo tengo un comentario respecto a lo que sabemos, que a nosotros y a nuestros hijos no nos educa tanto la escuela, más bien nos educa la televisión. Y en cuanto a los programas de videojuego, los programas de las series televisivas, lo que causa más, digamos, es que nos estamos deshumanizando. Entonces es por eso que estos actos son cada vez más sádicos, y los asesinos se ven un poquito más, ven algo más normal. Ese tipo de conductas. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Tocando el tema, Urias, sabemos que tú perteneces a la policía. Creo que te tocó ver en un año atrás, mucho, de casos de niños que despellejaban animales, ¿verdad? En este caso, perros, sí me tocó. Gatos, todo eso. Eso puede ser un antecedente, ¿no? Le van perdiendo el respeto a la vida y empiezan por lo más básico, ¿no? Que vienen siendo los animales. Y no es un caso aislado en Ojinaga, porque se miraba mucho sadismo, circuló en las redes sociales y en algunos periódicos de aquí Ojinaga, sobre todo en el semanario Frontera, claro, ¿verdad? Un perro desollado del cuello. Un chihuahueño, sí lo recuerdo. Sí lo recuerdo. Ese es un tema bastante en serio, y también hay que ver que hay que saber diferenciar cuando es algo por vagancia y cuando es algo que ya lleva otros tintes. Pero sí les echaron el guante a los muchachos que hicieron eso, ¿o? Tengo entendido que sí. Fueron niños, adolescentes, adultos. No recuerdo los detalles así con precisión, no pudiera dar una afirmación concreta, pero sí tengo entendido que sí. Porque creo que hay hasta penalidad para quien realice ese tipo de matar todo hacia los animales, pero el sadismo y el coraje con el que lo hicieron se miraba pues con alguien lleno de odio.
Yo difiero un poco, a lo mejor me voy a echar a muchos encima, ¿verdad? Pero precisamente en estos actos de sadismo con los animales, a veces el justificante es ese, que es por presumir o una vagancia, pero hay algo más escondido, porque no cualquiera hace eso. A mí sí me puede mucho lastimar un animal, porque yo sé que son seres vivos y también sienten, ¿verdad? Pero ya alguien que hasta goza de hacer eso, algo anda mal por acá en la mente. Aunque claro, se justifica o que es una vagancia, voy a presumir con mis amigos que yo puedo hacer esto, ¿verdad? Tiene que ver mucho la condición psicológica, porque si hablamos del sadismo, el sadismo es el que le gusta de provocar dolor. Entonces ese es el principal ingrediente. A lo mejor, y por ejemplo, algunos chavos que se les sale de las manos y no quisieron llegar tan alto, pero por la presión de los amigos, por lo que sea, cometen ese tipo de barbaries. Pero yo creo que sí, esto sí tiene que ser tiene que ser tipificado por un profesional, porque sí, juzgar y prejuzgar así me parece irresponsable. Déjame decirles que Ojinaga también tuvo su asesino serial. Creo que eso lo dejaremos para el último, para dejarlo, como dicen, lo bueno para el último. Muy bien. Más sin embargo, creo que tenemos otro audio, ¿no? Sí, tenemos otro audio que se llama Los 5 peores asesinos en serie de la historia. Este audio fue tomado del canal de YouTube del historiador, del youtuber de terror más exitoso de toda América Latina, que se llama Dross. Y fíjate que marca que la mayoría de los asesinos seriales que conocemos nosotros son unos corderos a comparación de los que vamos a mencionar ahorita. Adelante con el audio. Charles Manson tiene la fama y el nivel de difusión que tiene gracias a los medios de comunicación, pero la realidad es que comparado con los criminales que vas a ver en esta lista, él no solo se queda pequeño, sino además es como un corderito al lado de verdaderas bestias. En este top vas a ver a los más atroces y prolíficos asesinos seriales de la historia, no solo acorde a sus métodos para asesinar, sino además, por supuesto, a su número de víctimas. Vidas humanas de mujeres, niños y hombres que, entre estos muy enfermos individuos, son considerados medallas y trofeos de carne. Prepárate pues para ver a los 5 peores asesinos seriales de la historia, según Dross. Número 5. Tengo que insistir, no entiendo por qué Charles Manson tiene tanta fama, viniendo de un país de donde han salido monstruos mucho peores que él. Manson ni siquiera sabe lo que se siente matar a alguien. Él solo mandaba a su banda a hacerlo, y en total asesinaron a 9 personas. Gary Ridgway, en cambio, sí sabe lo que se siente matar a alguien. De hecho, lo hizo 48 veces. Tenido por el asesino serial más prolífico de la historia moderna de los Estados Unidos, se considera que el señor Ridgway tiene el coeficiente intelectual de un genio. No en balde, para evadir a una de las fuerzas policíacas más grandes y eficientes del mundo, asesinar a 48 personas mientras te están buscando es una proeza. Se compara a Theodore Bundy, un psicólogo que se dice mató a unas 30 mujeres e inspiró al personaje de Hannibal Lecter. Sin embargo, enfoquémonos en Gary. Su modus operandi era simple. Este hombre invitaba a las mujeres a subirse a su auto para darles un aventón, o bien para contratar los servicios de una prostituta. Usaba a menudo la foto de su hijo para aparentar ser un hombre bueno, manso, de familia. Lo que sus incautas víctimas no sabían es que en ese momento eran como pequeñas mariposas que caían en una tela de araña muy grande. Cuando se subían al auto de Gary, las cartas estaban echadas. Charles Manson dijo haber matado una vez a alguien con sus propias manos, pero sospechan que él miente, porque ya conocen su personalidad y saben que él quiere darse fama. Al señor Ridgway, en cambio, se le probaron 48 homicidios,
Pero hoy día, viendo que ya no tiene forma de apelar ni de salir de prisión, él confiesa que en realidad mató a 80 mujeres. Si me lo preguntas, su testimonio es mucho más creíble que el de Manson. Número 4. Salgámonos un poco de Estados Unidos y recorramos el mundo. No lo hago por ser original, lo hago en función a este top. Los peores asesinos en serie de la historia, lo creas o no, no son de este país, son del resto del mundo. Empecemos por Andrei Chikatilo, un notorio asesino serial ucraniano a quien se le probaron 53 víctimas letales. Su reinado de terror duró alrededor de 15 años. Chikatilo fue un desviado sexual, quien en privado se masturbaba con tanto frenesí que incluso su pene sufría laceraciones y quemaduras. Esto lo frustraba, pues no lograba alcanzar el orgasmo. Tener sexo con mujeres tampoco, mucho menos con su esposa. Eso por supuesto, hasta que Chikatilo descubrió que lo excitaba. Descubrimiento glorioso que le hizo tener orgasmos colosales que lo llenaron de placer y alegría. Apuñalar mujeres. No se hacía problemas en violar cadáveres. El señor Chikatilo no solo apuñalaba, también dejaba rienda suelta a su frenesí bañándose en sangre, destajando y desfigurando a sus víctimas hasta que quedaran con un aspecto de su gusto. Momento en el cual, en parajes remotos alejados de la sociedad, comenzaba sus elaborados actos sexuales. Hay que ser justos. Chikatilo probablemente llegó tan lejos porque la justicia en Ucrania, que en aquel entonces era parte de la Unión Soviética, era lenta, torpe y deficiente. Sin embargo, los métodos de Chikatilo eran por mucho más sanguinarios que los del número 5 de este top, y el terror que sembró en la población fue tal que la Unión Soviética hizo algo sin precedentes: llamar a Estados Unidos y pedir ayuda al FBI. Afortunadamente, mientras los políticos se peleaban con sus estupideces, buenos hombres, excelentes agentes y grandiosos seres humanos de ambas agencias de la ley colaboraron de cerca y finalmente lograron atrapar al, en aquel entonces, misterioso asesino serial, quien tiempo después fue condenado a sufrir la pena máxima: un tiro en la parte posterior de la cabeza. Parece un chiste de mal gusto, visto y considerando el dolor y el sufrimiento lento y tortuoso que infligió a sus 53 víctimas. Número 3. A partir de aquí nos empezamos a poner imaginativos. El tercer lugar de este top lo ocupa un sujeto de Inglaterra. Mira su rostro y dime si se te pasaría por la cabeza que este señor es de hecho uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia. No en balde, se trata de un doctor, quien en su momento fue muy querido en su comunidad. Sus delitos recuerdan al de los enfermeros uruguayos que competían por ver quién mataba más pacientes, pero si se quiere, todavía peor, pues el doctor Harold Shipman actuó durante 25 años y se le atribuyen 150 homicidios comprobados, todos pacientes suyos. No era sanguinario, no era brutal, sin embargo, es maldad pura, y por eso ocupa el tercer lugar sobre los primeros dos de este top, por su elevadísimo número de víctimas y por lo que implica esta situación, por hacerte pensar que como muchas personas podrías haber dejado a tu padre, o a tu madre, o a tu mujer, o a tu hombre, o a un familiar o ser querido a su cuidado. Verás, el doctor Shipman a menudo apuntaba a personas enfermas, pero que bajo ningún pretexto estaban en situación de morir. Llegó a matar incluso a gente joven de 48 años y de 65 también, todos en perfecto estado de salud. Sin embargo, él se las arreglaba para que sus muertes no parecieran del todo extrañas.
Asesinó a docenas y docenas de pacientes administrándoles fármacos en dosis brutales. Y como él mismo se encargaba de escribir la causa de muerte de sus pacientes y además lograba convencer a los familiares de que la cremación era la opción más barata, moderna y limpia, evitando así una autopsia, este horrible hombre completaba un modelo exitoso que le valió más de 2 décadas de reinado. Sin embargo, fue descubierto y posteriormente sentenciado a más de 7 cadenas perpetuas. El terrible doctor Harold Shipman. Número 2. El segundo lugar nos demuestra que los asesinos en serie no son cosa de la historia moderna. Siempre han existido. Es un tapabocas excelente para todas aquellas personas que creen que estamos en la peor etapa de decrepitud moral de la historia, cuando de hecho, antes el mundo, aunque más descampado y con menos recursos tecnológicos, era un lugar bastante brutal. Por eso es que Gilles de Rais, de Anjou, Francia, logró asesinar a más de 200 niños. El señor de Rais violó, mutiló y desmembró a sus víctimas con una morbosa pasión legendaria. Y lo que es peor, como se trataba de un noble, alguien con mucho dinero, lo hizo contratando hombres que fueran de poblado en poblado con sus carretas buscándole niños, a quienes ofrecían comida y juguetes. A veces incluso los compraban de los propios padres. Acto seguido, los chicos eran llevados al lujoso castillo donde pasarían su última noche. Cuando las cosas llegaron demasiado lejos y Gilles de Rais perdía cada vez más el control de su sanidad mental, fue arrestado y sentenciado por sus crímenes a la horca. Murió a los 35 años, muy joven aún para la época, lo que nos hace reflexionar en algo. Básicamente desde su adultez, que fue cuando dio rienda libre a sus más bajos instintos, hasta la edad de su muerte, este hombre se la pasó casi todas las semanas de su vida en orgías de sangre y muerte. Habiendo visto personajes de la vida real tan macabros, tan horrendos, no hace sino ponernos a pensar qué clase de monstruo podría estar en el primer lugar. Número 1. El asesino serial más prolífico de la historia moderna viene de Colombia. Su nombre es Pedro Alonso López, pero se le conoce mejor como el monstruo de los Andes. Mató a más de 300 mujeres y niños. Hijo de una prostituta, fue botado de su hogar al ser descubierto teniendo relaciones sexuales con una de sus hermanas. Desde entonces se crió en la calle, solo. Fue víctima de mucha maldad durante su juventud. Por ejemplo, un maestro intentó violarlo una vez. Cayó en el crimen al robar un auto. Fue aprehendido por la policía. En su celda fue violado por 4 de sus compañeros. En ese momento, Pedro Alonso decidió que más nunca volvería a ser una víctima. Agarró un cuchillo de la cocina y mientras dormían, los degolló. Al salir de la cárcel, dio rienda libre a sus más bajos instintos. No tenía educación, no tenía valores, pero sin embargo, era un tipo inteligente y sabía moverse con sus pocos recursos, por lo que viajaba a territorios fronterizos cerca de poblaciones aborígenes. Lograba atraer a los niños, llevarlos a parajes boscosos y desolados y ahí violarlos al mismo tiempo que los asesinaba poniéndole las manos en el cuello. Asesinó filas y filas de niñas y niños en Colombia, Perú y Ecuador. Pedro Alonso, luego de ser capturado, confesaba que tenía especial predilección por las niñas ecuatorianas, pues eran más inocentes y fáciles de engañar. Es muy difícil contarlo todo sobre la vida de este señor y las cosas horribles
y muchas veces estúpidas y absurdas que le permitieron seguir matando durante tantos años. Si sabes más de este individuo o sobre otros, siéntete libre de ilustrar a la audiencia en la caja de comentarios o haciendo tus propias investigaciones. Mientras tanto, te pido que si el video te gustó, por favor me des pulgar arriba y lo compartas con tus amigas y amigos de YouTube. Te habla Dodros y te deseo buenas noches. Este fue los 5 peores asesinos en serie de la historia. Pues mira, Manuel, para comentarte, en la década de los 40 hubo aquí en Ojinaga un asesino serial llamado El Jorobado. No saben el nombre, sabía que se apellidaba Chávez, le decían Toto y era conocido por todos como El Jorobado de Tierras Nuevas. No se sabe a ciencia cierta cuántos fueron los que mató, pero dicen que en la caja de su pistola pone una rayita por cada una de sus víctimas. Comentan que el último de las víctimas que tuvo fue un señor de oficio lechero que andaba en su burro y lo ejecutó, le cortó todos los dedos de las manos y pies y mató de un balazo en la cabeza también al burro. Llegó a una cantina que en ese entonces se llamaba El Toreo, que ya no existe, nada que ver con la actual, enseguida de lo que es la biblioteca municipal, y llegó pues pantereándole al cantinero que había matado a uno más y que se había echado un burro que porque no le gustaba dejar testigos. Había encubierto un policía ahí de apellido Alvarado, el cual al oír la versión lo maniató y se lo llevó a la cárcel municipal, que en ese entonces estaba en lo que viene siendo la presidencia municipal. Se comenta de que al día siguiente de tenerlo ahí en la cárcel fue el médico forense porque se había suicidado en la celda, lo habían encontrado colgado de una viga. Pero comentan que el doctor de nombre Enríquez Vidal dijo, se suicidó o lo suicidaron porque tenía las manos atadas a la espalda. Cosa ilógica que él no se pudo haber ahorcado solo de esa manera. Comentan que lo echaron a la troca de la basura y lo tiraron en un hoyo sin ningún tipo de cajón ni nada. Le pusieron un sombrero que usaba siempre él en la cabeza y le dijeron, entiérrenlo porque esa es la orden del gobernador. Esa es la historia del Jorobado de Tierras Nuevas. ¿Algún comentario, compañeros? No habían escuchado ese... No. Comentan que era una persona de bajo tamaño y era, pues sí, era jorobado, como se decía ahí, pero decían que tanto imponía su presencia que cuando pasaba por el barrio del Chamizal o algo en su caballo, porque acostumbraba a tener caballos muy finos, la gente se espantaba, la gente metía a los niños, métanse porque ahí viene el jorobado. O sea, era un personaje muy temido, era un asesino sin sentimientos y pues terminó mal. Eso fue en la década de los 60. De los 40. Ah, 40. Muy bien. ¿Un comentario, Urias? Sí, nomás para recordar también el caso de Don Panchito, que si bien no fue un asesino serial, pero también fue de aquí de Ojinaga, que le decían la hiena de Ojinaga. Otros actos, no sé si... hablando de las parafilias, yo recuerdo un caso por allá en el año del 97, donde una persona se metía a las casas, y observaba a las parejas dormir, no sé si alguno lo recuerde. Se metió alrededor de unas 15 casas aquí en Ojinaga y por ahí los habitantes de un barrio conocido por aquí en Ojinaga, aquí del centro, lo detuvieron y lo entregaron a la policía. Ya no supe qué pasaría con esa persona, pero sí entra dentro de... No era un asesino porque no hacía nada, no robaba, no hacía nada, pero sí entraría dentro de esas parafilias de observar a las parejas dormir. Adelante, Nelson. Contando un poco de Don Panchito, sí, fíjate que Don Panchito degolló a su hijo aquí en la ciudad de Ojinaga porque el hijo se metió con la esposa de Don Panchito, que era madrastra de él, y este señor
que ya era de avanzada edad, purgó una pena de 20 años en la cárcel de Chihuahua y dicen que todavía salió con vida el señor después de ese acto, que lo enterró en el patio de donde tenía él su peluquería, pero los vecinos fueron los que dieron con el cuerpo del hijo. Aquí sería importante lo que comentábamos ahorita fuera de micrófonos. Es importante también, sería bueno estudiar las personas esas que cometen homicidios por cuestiones de ira, por cuestiones, si bien ya deben de traer algo atrás, pero sí ha habido situaciones en las que cometen homicidios por ira y no matan a una, sino a varias personas. Entonces, en un momento de locura, por así decirlo, también sería bueno estudiar ese tipo de comportamiento. Que se puede decir que son asesinos de ocasión, ¿no? Por así decirlo. Muy bien. Esto parte, bueno, pues esto sin lugar a duda de asesinos seriales del tema que estamos tocando el día de hoy. Vamos a continuar con más en Sobrenatural y tenemos algunas llamadas. Adelante, licenciado. Tenemos una llamada que nos hicieron llegar de la ciudad de Chihuahua. Pone que a lo mejor sea fuera de tema, pero son colaboraciones que nos hacen llegar nuestros radioescuchas. Y de igual manera, quien quiera hacer una llamada o compartir un relato, con mucho gusto lo pasamos aquí. Este es un punto de encuentro de la gente que le gusta lo sobrenatural y para eso estamos. Muchas gracias al programa Sobrenatural y al Grupo Enigma por darme la oportunidad de contar esta historia. Me voy a reservar los nombres de los protagonistas por respeto a ellos. Esto sucedió hace aproximadamente unos 2 años. Un compañero de trabajo me contó esta magnífica historia, sin antes advertirme de las consecuencias que había el buscar, el investigar, porque así como tú los puedes llegar a ver, también ellos te ven a ti. Un fin de semana hace aproximadamente unos 5 años, mi compañero y su familia salieron de paseo, su esposa y sus 2 hijos, hombre y mujer. Al regresar el domingo por la tarde se encontraron a su sobrina fuera de la casa, con un poco de ropa en la mano. La sobrina le pidió un favor, el cual era quedarse esa noche ahí por unos problemas que había tenido con su mamá, hermana de mi compañero de trabajo. Pasaron los días y las semanas y la mamá de su sobrina no se comunicaba y él decidió dejarlo así. Salieron un día, le compró uniforme para la secundaria y fue y la inscribió. Su hija y su sobrina se empezaron a llevar muy bien. Transcurrió un año y se llegó pues una fecha importante, 10 de mayo, y sus hijos le pidieron permiso para ir a dar serenata, con una sola condición: que regresaran antes de las 12 de medianoche, lo cual ellos aceptaron sin ningún problema, solo que también tenían que quedarse cerca de casa y por la misma colonia. Nadie regresaba. Se levantó, se puso su uniforme, levantó a su esposa y juntos salieron a buscar a sus hijos y a su sobrina. Mi compañero era en aquel momento un activo de la policía y creo que tenía bastante experiencia y sabía exactamente dónde buscar en caso de que alguien desapareciera. Lo primero que hicieron fue ir a visitar los hospitales de la ciudad, creo yo con la esperanza de no encontrarlos ahí. Afortunadamente encontraron a su hijo y a su hija. Al parecer habían tenido un accidente y los habían llevado al Hospital General de aquí de la capital de Chihuahua. Pero su sobrina, pues desgraciadamente no estaba con ellos. Sus hijos le explicaron que habían tenido un accidente y que a ellos los habían trasladado en una ambulancia y a su sobrina la habían llevado en otra ambulancia. Obvio, mi compañero se imaginó lo peor. Su sobrina, en lugar de ser trasladada a un hospital, fue directamente llevada al C4 de Chihuahua. Desgraciadamente, la menor falleció en el momento del choque y los paramédicos no pudieron hacer nada. Se prepara el funeral, asisten los familiares, pasa todo este lío y la familia trata de regresar a sus actividades normales. Regresando a casa, transcurren 1 o 2 semanas con total normalidad
Pero una noche la hija de mi compañero se despierta asustada, diciendo que su hermana, como ahora la llamaba después de convivir tanto tiempo, salía por el ducto de ventilación y la invitaba con ella. Mi compañero le explicaba que estaba tensa, que pues tenía que pensar las cosas, que se relajara, que era obvio, acababan de pasar por un momento muy difícil, pues tenía que irlo superando poco a poco. La cuestión que es que las cosas no mejoraron. Empezaron a suceder cosas extrañas, se prendían y se apagaban los aparatos eléctricos, se caían los vasos, se movían las cosas del lugar. Había un lío en la casa por las noches. Mi compañero dice que la mayoría de las veces no dormía bien. Un día por la madrugada se enciende uno de los despertadores alrededor de las 2 de la mañana. Después de que se enciende el despertador, que mi compañero se levanta a apagarlo un poco atareado, se da cuenta que su hija salió de la casa. Va tras ella y ella está afuera queriendo como arrancar el barandal. En cuanto la toma, la niña voltea y despierta. La acompaña a su recámara y se vuelve a acostar. 2 noches siguientes vuelven los ruidos, vuelven las cosas extrañas por la casa. Ahora se han complicado más las cosas. Empiezan a haber sombras por la casa. Empiezan a escuchar cada vez ruidos más fuertes. Y esta chica cada noche está más y más nerviosa. Llega el momento en que no se puede levantar al baño por las noches, en que no puede estar sola en la casa, porque dice que su hermana la está acechando día y noche. Los familiares, su papá, su mamá, su hermano, no entienden lo que está pasando y aparte están muertos del miedo. Pasan días y días hasta que la chica deja de reaccionar. Ya no se levanta al baño, ya no se levanta a comer, y mi compañero desesperado empieza a buscar solución con médicos, con psicólogos, pero su hija está totalmente perdida. Se levanta por la noche a darse topes en la pared. Mi compañero amanece con moretones en las piernas, su esposa amanece con moretones en las piernas, su hijo amanece rasguñado y ella amanece con golpes muy fuertes. Su última opción, que él jamás pensó acudir con alguien así por sus creencias, fue ir a buscar a un padre a una iglesia. Va a una iglesia cerca de su casa y le pide de favor que vaya y los visite y que le diga qué es lo que está pasando. El padre acepta, va a visitar a esta chica y se da cuenta que para él es imposible realizarle algún tipo de exorcismo, que fue lo que él les explicó que era lo que estaba pasando. Mi compañero cuenta que las indicaciones que le dio el padre de la iglesia fue que primero tenía que solicitar un exorcismo al Vaticano. El Vaticano, cuando lo apruebe, te dirá cuál es el exorcista más cercano. Puede que haya uno en México, uno en Estados Unidos, en Argentina, en Chile. Mi compañero, aún incrédulo, no decide dejar las cosas así y seguir atendiendo con doctores, con psicólogos. Una noche la niña se despierta llorando, va a su habitación y descubre que está totalmente consciente, que no le pasa absolutamente nada. La chica le pide que le ayude a levantarse. De inmediato la niña le pregunta qué ha pasado, qué pasó con la escuela, no recuerdo nada, por qué estoy aquí, por qué tengo esta ropa, qué ha sucedido. Mi compañero le empieza a explicar, no a detalle, pero le dice que tuvo algunos problemas, que el estrés es muy grande, que fue lo que pasó en su mente y que por eso no recuerda. Le explica que tiene ya casi un año en la cama, que ha perdido el semestre de la escuela, y esta chica se levanta, almuerza con la familia, se mete y se da una ducha, empieza a hacer las cosas normales.
esto empieza a mejorar. Los días van pasando y la chica está mucho mejor, se siente muy bien y empieza a hacer su vida normal. Ahora, la pregunta es, ¿eso que habitaba su cuerpo se fue o sigue ahí, esperando el momento de despertar? Estás escuchando Sobrenatural, el programa de misterio, terror y fenómenos paranormales, transmitiendo desde Ojinaga, Chihuahua para el mundo. Si quieres participar, comunícate al 626-108-9528 o búscanos en nuestras redes sociales como Sobrenatural y Match Radio. Bien, pues esta fue la aportación de Carlos Molina, una historia pues terrorífica, aterradora, y pues fue una historia que le contaron y él compartió con nosotros y con el auditorio Sobrenatural. Compañeros, vamos a despedirnos de esta emisión del día de hoy, muy interesante, abundante, con mucho tema, desde las características, los significados, algo de psicología, la aportación del licenciado y criminólogo, también con algunas características y detalles importantes acerca de los asesinos. Pues bastante abundante el tema del día de hoy. Vamos a despedirnos, licenciado, ¿algún comentario? Pues sí, mira, de cierta manera satisfecho por la participación del público, en la respuesta en las redes sociales y escuchándonos en línea. Recordarles que el programa lo pueden escuchar el día viernes a las 8 de la noche por Match Radio, igualmente el lunes a las 9 después de que pasen la cloaca, y el podcast estará a más tardar pasado mañana, lo prometemos, ¿verdad? Que va a estar en YouTube para que puedan escucharlo. Pues el tema pues lo vimos por encima, ¿verdad? Porque hay varios casos, pero aquí fuera de micrófono nos dimos cuenta que Ojinaga no ha sido exento de ese tipo de situaciones, que a lo mejor si no todos son asesinos seriales, sí asesinos muy sádicos, que pues a la gente aquí se nos olvida rápido, o a lo mejor no nos tocó vivirlo, ¿verdad? Pues agradecerles a todos y que nos sigan procurando en las redes sociales y en todos los medios en los que pasamos el programa. Así es, gracias, licenciado. Profesor, un comentario final. Claro que sí, Manuel, vamos evolucionando. Recuerdo que cuando iniciábamos eran programas de 1 hora y ahora casi nos aventamos 2. Espero que nuestro público no se nos haya aburrido y que esto les interese cada vez más. Y nada más recalcar eso que dicen, que Ojinaga está todavía en el mapa. Yo quería hablar un poquito de que en su momento el asesino más buscado, el criminal más buscado en Estados Unidos en su momento se anduvo paseando por aquí en las calles de Ojinaga. Pero que quede pendiente para la próxima, y de nuevo saludos para las Águilas de la Secundaria Federal. Casi todas las personas comentan haber tenido experiencias sobrenaturales, hechos relacionados con fantasmas, espíritus del más allá, energías atrapadas en el plano, contacto visual con objetos no identificados y, ¿por qué no?, haber sentido la presencia de seres de otro planeta. No importa el momento, mucho menos el tiempo. Nunca falta en alguna reunión el testimonio de alguien que asegura haber visto seres de ultratumba, familiares o parientes ya fallecidos. Los relatos en torno a sucesos paranormales parecen cobrar fuerza a lo largo del tiempo. Cada vez son más las personas que comparten la historia. La ciencia da múltiples explicaciones al fenómeno. ¿Serán coincidencias, misterias o paranoias, o simplemente sugestión de mente? No esperes más, llámanos y comparta con nosotros su experiencia sobrenatural.